Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta invitación. Para mí como periodista, como historiadora, como editora, como docente universitaria, es un verdadero placer poder acompañarlos en estos espacios en los que realmente se ve la incidencia de lo que hacemos o en los que realmente podemos llegar al público objetivo por el que realizamos finalmente las investigaciones históricas. Para nosotros lo deseable es poder impactar a estudiantes como ustedes, jóvenes de primaria, de bachillerato, a sus profesores, a sus padres, con las investigaciones que hacemos. Espero que lo que voy a contarles hoy, humildemente, digamos, de lo que he realizado para mi tesis doctoral, pueda generarles preguntas, y la invitación básicamente es a que a partir de lo que yo les planteé sobre esta investigación, ustedes puedan formularse interrogantes y puedan discutirlos allí en el espacio al que han sido convocados para debatir hoy distintos temas en torno a la independencia. Entonces, he titulado la conferencia Las mujeres y la ilustración en la Nueva Granada. La idea es darles una pequeña pincelada y que puedan tener una interacción con lo que les voy a presentar a continuación. Quiero invitarlos inicialmente a que se formulen una serie de preguntas que nos van a poder ubicar en cuanto a la situación que vivían las mujeres en el periodo de la independencia. Las mujeres del siglo finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, impactadas por las ideas ilustradas que empezaron a llegar a la Nueva Granada en esa época. Pensemos inicialmente no en el siglo XVIII y en el siglo XIX, es decir, no en la colonia, sino pensemos en la época contemporánea. Contemporáneo le llamamos a aquello que está ocurriendo actualmente. Incluso podemos hablar del tiempo presente, de la historia del tiempo presente, que sería más adecuado, es decir, de lo que está ocurriendo en este instante. ¿Qué diferencias perciben ustedes entre los hombres y las mujeres? Le pido el favor al profesor Cristian que tenga la diapositiva, la presentación en este momento, y les dé la oportunidad de hacer un pequeño debate en torno a ese tema. ¿Qué diferencias perciben entre hombres y mujeres? Ahora bien, una invitación a una segunda pregunta. ¿Sienten que sus papás los han educado diferente por ser hombres o por ser mujeres? ¿Hay algún tipo de educación diferencial? ¿Tienen algunos privilegios ustedes respecto a sus hermanos por ser ustedes hombres o ser ustedes mujeres? Hagamos la discusión. Una tercera pregunta. ¿Qué quieren ser ustedes cuando grandes? Y finalmente, ¿ser mujer o ser hombre impide lo que ustedes quieren ser cuando grandes? Debatamos. Las preguntas que les he formulado tienen como objetivo ayudarnos a pensar la forma como la sociedad configura las relaciones entre hombres y mujeres y qué significa realmente ser hombre o ser mujer en determinado momento de la historia. Para el periodo que nos ocupa hoy, es decir, finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, ser hombre y ser mujer era muy diferente. Se creía que las mujeres no teníamos capacidad de raciocinio y que de hecho éramos inferiores desde el punto de vista biológico. Esas ideas fueron producto de una serie de enseñanzas que se fueron dando desde las culturas antiguas. Recordemos que la antigüedad se refiere a civilizaciones como los griegos y los romanos, pero también a la civilización en la que nació Jesús y en la que difundió sus ideas, es decir, la cultura judeocristiana. Esas culturas creían, por ejemplo, en el caso de los griegos, que las mujeres habían sido creadas como una forma de atormentar a los hombres y que debían ser castigadas en vida para evitar que tuvieran poder sobre ellos. En el caso de la cultura judio-cristiana, seguramente ustedes lo habrán visto en distintas asignaturas durante el colegio,
se planteaba el mito de la creación y dentro del mito de la creación se decía que Eva había consumido del fruto prohibido que estaba en el árbol de la sabiduría y había convencido a Adán de que lo probara, y por esa razón Dios los había castigado o había castigado a la humanidad a sufrir inevitablemente por el resto de los tiempos. Bajo esa idea, la cultura judio-cristiana sostuvo que la mujer era inferior desde el punto de vista biológico y no tenía capacidad de raciocinio por cuanto no era capaz de distinguir entre el bien y el mal, no era capaz de comportarse de manera adecuada y ponía en peligro a la humanidad. En ese sentido, era necesario controlarla, era necesario reformarla. Y la forma como lo fue planteando fue justificar el castigo físico a la mujer. De esa manera se fue creando a lo largo del tiempo algo que los historiadores han denominado el deber derecho masculino de castigo. Es una forma de justificar que a las mujeres se les golpee para corregirlas, para que moderen su comportamiento y para que respeten el deber ser de esa época, que era la creencia de que los hombres eran superiores a las mujeres y de que las mujeres eran un miembro simplemente de la familia, mientras que los hombres eran la cabeza, así como Jesucristo era la cabeza de la iglesia y los fieles eran un simple miembro. Ahora bien, a sabiendas de que en la antigüedad los hombres señalaban que las mujeres no tenían capacidad de raciocinio, es decir, no podían pensar, reflexionar y tomar decisiones, cuando se crea la colonia o cuando se da el proceso de la colonia en la Nueva Granada, es decir, desde el siglo XVI, cuando se dan las primeras fundaciones, hasta 1821, cuando se produce un proceso efectivo de independencia, ¿creen ustedes que las mujeres iban al colegio? Reflexionemos al respecto. Estamos hablando de la colonia, preguntémonos si las mujeres iban al colegio. ¿Qué creen ustedes? Efectivamente, no iban al colegio. El hecho de que se pensara que las mujeres eran inferiores desde el punto de vista biológico y que no tenían capacidad de raciocinio llevaba a que ellas no tuvieran una educación igualitaria a la que tienen los hombres. Si ustedes miran a sus compañeros en este momento o hacen una pequeña reflexión del privilegio que tienen al estar en el colegio actualmente, se darán cuenta cómo han cambiado los tiempos y que efectivamente acceder al colegio, acceder a la universidad, acceder a la posibilidad de saber leer y escribir, de saber contar, fue lo que cambió radicalmente la vida de las mujeres, no solamente en la Nueva Granada, sino en el planeta entero. En el siglo XVIII se dio una discusión muy fuerte a raíz de un movimiento de intelectuales que se llamó la Ilustración. La Ilustración comenzó en Europa, específicamente en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España, en Italia y en el resto de países, pero sobre todo en estos lugares. En nuestro caso, en España, se estaba dando un proceso muy fuerte. La Ilustración lo que decía básicamente era que todo debía ser iluminado por la razón. Veníamos de un periodo en el que la religión era el centro de las cosas. Todo se explicaba a partir de la existencia de Dios, de un Dios católico, de un Dios cristiano. Todo se explicaba la ciencia, el movimiento de los astros, la filosofía, la literatura, todo estaba relacionado con la religión. Y en la vida cotidiana, la religión atravesaba las relaciones en la familia, las relaciones en la sociedad, las relaciones entre los maestros y los estudiantes, etc. Incluso las leyes estaban atravesadas por la religión y los sacerdotes y los papas eran incluso más poderosos que los reyes. Entonces la religión era muy poderosa. Eso antes del proceso de la Ilustración que ocurre en el siglo XVIII. Cuando en el siglo XVIII se empieza a señalar que la razón debe estar por encima de los dogmas, que la razón debe estar por encima de la religión, la sociedad empieza a tener una transformación muy fuerte y el centro de todo ya no va a ser Dios, sino va a ser el individuo. Y lo importante respecto a ese individuo es que se quiere que ese individuo logre cultivarse intelectualmente y espiritualmente. En el caso de España, era una sociedad profundamente religiosa
y la Ilustración tuvo una forma muy original de desarrollarse. En la práctica, la sociedad siguió siendo profundamente católica, profundamente religiosa. Se siguieron desarrollando fiestas propias para ciertas advocaciones, había procesiones en Semana Santa, las relaciones en la familia seguían dándose a partir de la subordinación que señalaba la Biblia, que debían tener los hijos a sus padres, las mujeres a los hombres, pero la Ilustración sí fue fundamental en el sentido de que por primera vez empezó a reconocer la capacidad de raciocinio de las mujeres. Es por esta razón que podemos señalar que en la Nueva Granada las letras le dieron la libertad a las mujeres. En ese momento, en el siglo XVIII, se empiezan a dar una serie de discusiones entre los miembros del virreinato, es decir, entre los administradores, los gobernantes de la Nueva Granada y los académicos, los ilustrados, en torno a la necesidad de que las mujeres fueran educadas para que cumplieran un papel importante como formadoras de los futuros ciudadanos en la república que se esperaba crear a partir de la Ilustración. De esta forma, personajes como Antonio Nariño fueron muy importantes para lograr que se crearan nuevos espacios para las mujeres. Él, a través de los periódicos de la época, señalaba que las mujeres debían ser educadas en igualdad de condiciones a los hombres para que pudieran incidir y mejorar la sociedad en la que estaban viviendo. Es decir, esta sociedad de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. De hecho, la primera escuela que empieza a educar a las mujeres en la lectura, la escritura y las matemáticas, además de formarlas para lo que en la época se conocía como tareas mujeriles, es decir, bordar, coser, cocinar, aprenderse las ideas de la Biblia, educar a los hijos, etc. La primera institución que empieza a formar a las mujeres en la lectura, la escritura y las matemáticas es la Escuela de la Enseñanza, la primera escuela para señoritas que se crea en la Nueva Granada. Se crea a finales del siglo XVIII en el marco de algo que se ha llamado las reformas borbónicas, que eran una serie de iniciativas administrativas que venían desde España, desde la corona española, y que buscaban en todos los territorios de la corona española mejorar la sociedad, hacer más eficiente la administración pública, crear iniciativas de higienización para evitar tantas muertes por epidemias, por enfermedades, y adicionalmente civilizar las relaciones entre los individuos, que los individuos ya no se mataran por cualquier cosa, que no se agredieran físicamente, que los hombres no golpearan a las mujeres de la manera tan desbordada en la que lo estaban haciendo, y en síntesis, civilizar a la sociedad. Entonces, a través de esta escuela de señoritas de la enseñanza, muchas mujeres empiezan a tener acceso a la educación y también acceso a las ideas ilustradas. Saber leer y saber escribir a finales del siglo XVIII fue lo que les permitió a las mujeres tener acceso a la literatura que se estaba produciendo en Europa, literatura que empezaba a discutir la forma como se configuraba el Estado, una literatura que rechazaba modelos de gobierno como la monarquía, una literatura que hablaba de libertad, de igualdad y de fraternidad, una literatura que fue muy numerosa en el sentido de reconocer la capacidad de raciocinio de las mujeres y de exigirle a la sociedad que ellas no solamente fueran formadas, sino que se les formara en igualdad de condiciones a los hombres, que se les permitiera incidir en la ciencia y en la política, en la toma de decisiones y de ser unas mujeres que tuvieran una voz y un voto respecto a la sociedad en la que estaban viviendo. Ahora, otra invitación a hacer una pequeña discusión. Sin los ilustrados y las ideas que postulaban en torno a la capacidad de raciocinio de las mujeres, ¿creen ustedes que hoy podríamos ser políticas, científicas, artistas o lo que quisiéramos?
¿Qué consideran ustedes que habría sido de nosotras si los ilustrados no hubieran planteado que las mujeres tenemos la misma capacidad de raciocinio y el mismo derecho a ser educadas en las ciencias, en las artes y en la política que los hombres? Hagamos el debate. Como parte final de esta charla, lo que debemos decir es que gracias a las ideas de los ilustrados y a que insistieron en que las mujeres debían ser formadas no solamente para ser amas de casa, esposas y madres, sino para leer, escribir, saber matemáticas, poder administrar su patrimonio, poder leer, gracias a eso las mujeres lograron conquistar nuevos espacios. Es gracias a los ilustrados que las mujeres de la élite neogranadina a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX van a tener un papel fundamental en el proceso de independencia de la Nueva Granada, porque estas mujeres van a ser quienes van a liderar espacios de socialización como los salones de té y las tertulias, en las que se reunían con sus amigas y con otros hombres a discutir sobre las ideas relacionadas con la política, la idea de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Pensemos que si las mujeres no hubieran tenido acceso a la educación y si no se les hubiera reconocido la capacidad de raciocinio y lo que autores como Benito Jerónimo Feijoo llamaron la igualdad de los sexos, es decir, reconocer que entre las mujeres y los hombres no había diferencias biológicas que explicaran una incapacidad de raciocinio, una incapacidad de pensar, de reflexionar y de tomar decisiones, si no hubiera sido gracias a eso, las mujeres no hubieran tenido un papel importante en la independencia. Estas mujeres de la élite crearon salones de té y crearon tertulias en las que se discutían estas ideas. Ustedes, por ejemplo, cuando se reúnen con sus compañeras de colegio a la hora del descanso, pueden debatir con sus compañeras y sus compañeros, pueden debatir sobre temas relacionados con el gobierno escolar o, qué sé yo, la música, el arte, la moda, las relaciones de pareja, y son cosas posibles gracias a este tipo de innovaciones en las que en el siglo XVIII se empieza a considerar que las mujeres y los hombres son iguales, que las mujeres y los hombres pueden compartir los mismos espacios y pueden analizar los temas en igualdad de condiciones. En Europa, a finales del siglo XVIII, se empieza a dar una modificación del comportamiento en las personas de la élite, es decir, en las personas de mayor poder adquisitivo que pertenecían a la nobleza o que pertenecían a la burguesía. Estas personas, estas mujeres, empiezan a ser formadas para que puedan mirar a los ojos a los hombres y para que puedan debatirles las ideas en estos espacios de socialización. Antes de que eso ocurriera, las mujeres no podíamos mirar a los hombres a los ojos. Eso estaba prohibido para nosotras, porque se suponía que éramos inferiores desde el punto de vista biológico a los hombres y que debíamos estar sometidas a su voluntad y guardar el respeto. Tampoco les podíamos discutir sus ideas. Entonces, pensemos en lo importante que fue la ilustración para las mujeres en el mundo entero y en particular en la Nueva Granada. Sin esas ideas no hubiéramos podido llegar a la escuela, al colegio, a la universidad y debatirles las ideas a los hombres. Y comportarnos de igual a igual, de tal forma que la sociedad fuera más igualitaria y más considerada con hombres y con mujeres. Entonces, por eso es importante el proceso de la ilustración. Ahora bien, como punto final, la última pregunta. ¿Y quienes no sabían escribir y leer qué? ¿Qué pasaba con las personas que no pertenecían a la élite, que no eran ilustradas? ¿Ellos no fueron importantes? ¿Estas personas no fueron importantes durante el proceso de independencia? ¿Qué pasa? ¿La historia las desconoce? Aquí debemos hacer una aclaración. La sociedad colonial era una sociedad que se dividía por el color de la piel, por el poder adquisitivo, por el origen racial y por los oficios que se desempeñaban. En ese sentido, en la cima de la pirámide social estaban los españoles nacidos en España y los criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en España. Después estaban los mestizos adinerados. Estos mestizos eran una mezcla entre españoles o criollos y
e indígenas, pero hacían parte de las primeras mezclas en las que la corona permitió que para que se fundaran las ciudades y se poblaran, los españoles se mezclaran con las hijas de los caciques indígenas. Estos mestizos son mestizos adinerados que tienen una alta influencia en la sociedad. Después están mezclas de español con indígena o español con negro o mezclas sucesivas de esos mismos mezclados que se llamaban mestizos pobres. Después estaban los indígenas y finalmente estaban los esclavos. Desde el estamento medio, que estaría ocupado por los mestizos adinerados, hacia abajo, es decir, desde los mestizos pobres hacia abajo, la mayoría de la población era discriminada y casi toda la población de la Nueva Granada, estamos hablando de un 70% aproximadamente, correspondía a ese sector, es decir, a mestizos pobres, a indígenas y a esclavizados. Entre ellos el 60% de la población de la Nueva Granada era de mujeres. Y la mayoría de las mujeres mestizas pobres que tenían que trabajar para poder sobrevivir. Muchas eran madres solteras, madres cabeza de familia, que habían sido abandonadas con sus hijos y que tenían que trabajar para poder llevar un pan a su casa. Estas mujeres fueron muy activas y muy empoderadas durante el proceso de independencia. ¿Por qué razón? Porque eran mujeres que desde muy niñas y desde mucho antes del periodo de la independencia habían estado acostumbradas, o en este sector las mujeres habían estado acostumbradas a salir a las calles, a trabajar, a administrar su propio patrimonio, a hacerse cargo por entero de su hogar, muchas veces con maridos borrachos que no trabajaban o que no aportaban al hogar, que las golpeaban, que las maltrataban. Entonces eran mujeres, digámoslo así, de armas tomar, que desde muy niñas habían estado acostumbradas a llevar las riendas de su vida, no estaban esperando que nadie les diera permiso para actuar. En el proceso de independencia, ellas van a ser fundamentales, van a actuar como chicheras y en las chicherías a generar espacios de discusión y de conspiración para que se dé el proceso de independencia. Muchas van a ser soldadescas, otras van a ser aguateras y van a ser informantes, espías dentro del proceso, van a llevar información a los hombres patriotas. Entonces son mujeres que son muy empoderadas y que van a ser definitivas en el proceso de independencia. Por esa razón, a pesar de que la Ilustración no llega a ese grupo social, a pesar de que muchos no saben leer ni escribir y que no saben qué se está discutiendo en Europa, ni de dónde vienen estas ideas de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad, etcétera, asociadas a la Ilustración y a la Revolución Francesa, que va a ser muy influyente en el proceso de independencia, a pesar de que no tienen contacto con esas ideas, sí logran agenciar sus necesidades, se organizan para protestar contra las injusticias y se organizan también con las mujeres de la élite para generar redes que permitan llevar a buen término la independencia. Las mujeres fueron fundamentales durante el proceso de la independencia. Si no se conoce esto, si no se ha divulgado lo suficiente, es porque la historia ha sido escrita generalmente o tradicionalmente por hombres. La historia sobre la independencia fue creada a finales del siglo XIX y comienzos del XX, en una época en que todavía las mujeres estaban muy relegadas de los escenarios académicos y políticos y en la que no se les reconocían sus capacidades ni de raciocinio, ni políticas, ni de agencia. Entonces, por esa razón, las mujeres en la historia van a aparecer apenas hasta la segunda mitad del siglo XX, casi a finales, y por esa razón ahora estamos empezando a reconocer el papel de las mujeres. Pero el hecho de que las mestizas pobres, las indígenas y las esclavizadas no supieran leer o escribir, no significa que no hubieran sido fundamentales en el proceso de independencia. Por el contrario, estuvieron acompañando a los ejércitos patriotas en muchas ocasiones, fueron fundamentales como espías y
ellas, sin saber nada de las ideas ilustradas y del cambio de comportamiento que permitía mirar a los hombres a los ojos o hablar con soltura y rebatir sus ideas, ellas sin conocer eso ya lo venían haciendo mucho tiempo atrás. Con esta idea cerramos la conferencia. Espero que lo que hemos planteado aquí, las curiosidades y las ideas que hemos planteado, les generen preguntas y les permitan entender cómo se ha configurado la relación entre hombres y mujeres en la sociedad en la que ustedes están viviendo. Ustedes son unos privilegiados. Son unos privilegiados porque las mujeres de su generación ya pudieron acceder a la educación básica, media y superior. Las mujeres de su generación ya participan en política, pueden votar, elegir y ser elegidas. Las mujeres de su generación son científicas. Las mujeres de su generación incluso pueden ser pilotos, ir a la NASA, ir al espacio. Son artistas, son influencers de alto nivel. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de mujeres que pueden hablar, que pueden pensar, que pueden transmitir su conocimiento y sus opiniones y que tienen mucho terreno ganado. Ustedes pueden decidir si ser o no ser madres, si casarse o no casarse. No están atadas a un destino inevitable como las mujeres de la colonia, sino tienen muchas posibilidades en su vida para ser lo que quieran. Así que las y los invito a cerrar reflexionando sobre esta pregunta que les hacía al comienzo. ¿Creen ustedes que pueden ser lo que quieren ser? ¿Ser mujer o ser hombre es un obstáculo para lograr lo que ustedes quieren ser? Ya no lo es. Ustedes son una generación privilegiada y los hombres también están entrando en espacios tradicionalmente femeninos sin que esto sea visto de una mala manera. Están asistiendo a lo que en el siglo XVIII Benito Jerónimo y Feijoo planteaba como la igualdad de los sexos. Si hay una generación que está cerca de vivir esa igualdad cierta de los sexos, esa generación es la de ustedes. Así que tienen muchos retos por delante y espero que esta conferencia les haya dado muchas ideas. Muchas gracias.